Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Profit. En este capítulo, en este video, vamos a hablar de datos, ¿sí? Se llama Hablemos de Datos, Hablemos de Data, y en esta oportunidad tenemos a Axel. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Hola, pues un gustazo de que me hayan tomado en cuenta, de estar aquí, tener la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia sobre estos temas que nos apasionan y que sobre todo están Sí, muy de moda, que es lo que tiene que ver con datos. sí, totalmente. Axel, contanos de dónde sos, algo de vos, así la gente te conoce un poco. Ok, sí, bueno, mi nombre es Axel Arce, yo soy mexicano, vivo en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, muy cerca de la playa. ¡Qué Curioso, lindo! sí, no, porque no nos tocó nada el clima playero, nada Uh, más aquí es como de repente nada más hace o mucho calor o mucho frío, no hay ah, como puntos intermedios, todo el tiempo estamos variando entre eso, entonces no está tan padre, lo que sí es la cercanía con la playa y también con la Ciudad de México, estamos también relativamente cerca, entonces bien, para ir a la capital ya del país, y pues ahí donde existe básicamente todo lo que uno se puede imaginar, buenísimo. estamos a unas cuantas horas, ¿no? Entonces, sí. Muy bien. Y Ujú. Axel, contanos un poquito vos cómo empezaste en el mundo de los datos. ¿Estudiaste por tu cuenta? ¿Cómo fue el proceso que arrancaste? Pues mi proceso, y es gracioso porque cuando lo cuento en las entrevistas de trabajo, pues, a ver, porque sí llama la atención, ¿no? Porque mi background realmente, en cuanto a formación tradicional, no tiene nada que ver con datos. Es más, ha sido como más enfocada hacia la administración de empresas, hacia la parte Bien. de negocios, inclusive pues muchos años de mi vida tuve formación de músico, entonces nada que ver con datos, pero la cosa se empieza a poner interesante cuando aquí existió hace años, hace como, ¿qué será? Como hace unos 20, no, como unos 18 años, Microsoft abrió como una pequeña academia que daban un Ah, certificado de mouse, que se llamaba mouse, el Microsoft Office User Specialist, que wow. básicamente era pues dominar las herramientas de Office, ¿no? Excel, Word, Access y PowerPoint, ¿no? Entonces, tanto con Access como con Excel tuve como mis primeros acercamientos a bases de datos. Y dije, oye, pues esto no está tan complicado como uno se pudiera imaginar, ¿no? Ni hablar eso. Y después también por ahí tuve algunos acercamientos con SQL, con bases de datos, con un poco también de visualización de datos, con Power BI. ¿Esto Y pues dentro de bueno, este curso o de esta misma aparte, capacitación o aparte? aparte, investigando. Por tu cuenta. ¿Y así en internet Sí. buscabas? Ajá, sí, de ¿Cómo repente, hacías? pues es que yo soy mucho de ese tipo de personas de que empiezo a ver, no sé, mm, empiezo a ver un contenido sobre X cosa, quizá Sí, ni siquiera tenía nada que ver con datos, pero luego sacaban un término que me parecía interesante y decía, oye, yo quiero saber más que eso, curioso. y me meto en el famoso, ¿cómo se llama? En el rabbit hole, que le llaman, del internet de Claro. un término te lleva a otro y empieza a investigar y así sucesivamente hasta que, pues bueno, vas como enriqueciendo lo que vas aprendiendo. Y posteriormente, pues ya más en forma, y eso ya es algo más reciente, pues bueno, con la escuela de Data Science de Platzi, ¿no? Bien, con Platzi estuviste formándote. ¿Y qué tal tu opinión de Platzi? ¿Cómo lo ves? A mi punto de vista, eh, yo siento que el costo-beneficio de la plataforma está súper bien, ¿no? Bien. Porque no solo nada más, porque a veces leo muchas críticas y es de, bueno, pues es que si lo comparas lo que te cuesta por estudiar un solo curso, pues sí, no le sacas el provecho, ¿no?
pero si lo complementas con una escuela completa y aparte cosas como periféricas que pudieran complementar ese conocimiento, y aparte también tienes la curiosidad de, pues, tomarlo como un punto de partida para especializarte también por tu cuenta, Eso es está fundamental, súper no bien. tomarlo como que, bueno, eso es todo lo que hay, porque obviamente no va a Exacto, alcanzar, ningún curso es 100% suficiente. Siempre está bueno poder definitivamente. seguir complementando. Y contanos un poco, vos que estás, bueno, más o menos en el tema, yo veo que vos haces como varias cosas, o sea, no es que te focalizás en una sola, pero si me pudieras diferenciar, para que la gente conozca y sepa, ¿en qué se diferencian los roles, por ejemplo, de data science, data analyst, data engineer? Machine ¿Qué learning, diferencias, engineer. claro, qué diferencias más importantes nos podrías decir? Yo siento que depende primero que nada de la organización, porque no en todos lados es la misma definición y la limitante de entre una actividad y otra es una línea súper difusa. Entonces, Sí, depende primero que nada de la organización, pero bueno, si lo queremos poner como en términos generales, comenzando por un data engineer, pues se dedica más a la cuestión de la ingesta de los datos, ¿no? Irlos preparando, irlos guardando en data warehouses, validando un poco los datos. Y pues bueno, más que nada se trata como de la ingesta y la calidad de los datos, para términos rápidos. Después bien, viene el data science, el data scientist, ¿no? Que sí. ya se empieza a meter a la parte del modelado de datos, a hacer también inclusive ya se empieza a meter en una cuestión de ir generando algunos algoritmos de machine learning para automatizar cosas. Y también está el data analyst, que este es ya como pivote hacia la parte de negocio, ¿no? Porque aparte de tener pues conocimientos de data science, que los debe de tener sobre todo en modelado de datos y pues bueno, todo el análisis exploratorio de datos, también debe de entender del negocio. ¿Por qué? Porque la chamba es mucho de que llega un stakeholder y te dice, oye, es que necesito saber por qué las ventas se cayeron en el último trimestre y puede haber N cantidad de respuestas, ¿no? Entonces es salirse también un poquito de la caja para hacerse una buena pregunta de negocio e ir precisamente construyendo este análisis exploratorio y después hacer reportes, etcétera, etcétera. Y después el ingeniero de Machine Learning, el Machine Learning Engineer, que pues bueno, el nombre es bastante descriptivo, que pues bueno, ya se encarga pues mucho de las cuestiones de Machine Learning, Deep Learning, ¿Y qué sería algoritmos. para alguien que no tiene idea, así como en palabras fáciles, ¿no? Si fuera decir, ¿qué es Machine Learning? Si alguien que no conoce, Pues básicamente en términos muy burdos, sí, muy simples, es automatizar procesos, ¿no? Para que sea mucho más fácil para las empresas y sobre todo en la cuestión de la recolección de datos, ¿no? claro, Que sea muchísimo más fácil la recolección de datos para las empresas, porque pues toda esta cuestión del machine learning y de deep learning es una cuestión que parece similar, pero no lo es. Este claro. es relativamente reciente, ¿no? Sí, Si luego la gente. hablando de eso justamente, de lo más reciente y de lo que estamos viviendo hoy con los datos, ¿cuál pensás que es el rol actual de los datos y por qué se le da tanta importancia hoy, según tu visión, siendo que la estadística es algo que ya existe hace mucho tiempo? ¿Sí? ¿Por qué vos pensás que hoy se le da tanta importancia a los datos? Excelente pregunta, porque sí, como bien mencionas, los datos y la estadística han estado desde siempre, ¿no? En las empresas, pero a partir de que ya se empezaron como a utilizar términos de Big Data, de que tenemos este rectángulo de circuitos y cristal que genera datos hasta cuando no lo utilizamos, de que vamos a partir de que ya se generan tantos datos, inclusive individualmente, que a veces ya hasta un Excel, una hoja de Excel ya no es suficiente.
Entonces, poco a poco el requerimiento de las empresas fue migrando hacia tener una mayor expansión, hacia pues generar nuevos modelos, nuevas áreas, nuevos, ¿cómo se llaman? Nuevos procesos como para poder eficientar pues todo este flujo de datos, ¿no? Porque antes era muy común que los datos era de que estaba alguien que estaba en el departamento de informática de la empresa, esa persona tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para hacer la descarga de los datos, se lo pasaba a alguien que medio le movía el Excel y esa persona se lo pasaba a los departamentos y lo que hicieran estos departamentos con esos datos, quién sabe, ¿no? Y aparte también con la movilidad del negocio, pues Sí, muchas veces el mercado se adelanta a los negocios y pues empiezan a tomar decisiones súper lento. Que hacen estos datos, todo nueva democratización de los datos y equipos multidisciplinares, porque también de eso se trata, de que precisamente las personas que toman decisiones, tanto en la parte de automatización de procesos como de decisiones de negocio, lo pueden hacer casi, casi en tiempo real con datos que vienen calientitos, pues, ¿no? sí, totalmente. Incluso hasta Ajá, modelos predictivos se pueden hacer, o sea, no definitivamente. solo lo más reciente, sino poder proyectar. Y contanos un poco, por ejemplo, para alguien que de repente se interesa en datos, no sabe nada y dice, bueno, quiero aprender datos, ya sea para data science o para data analytics. em, ¿Cómo recomendarías que empiece como una ruta de aprendizaje? O sea, no sé, ¿qué herramientas le recomendás que empiece a aprender o cómo sería eso? Primero que nada, que es una persona que no le tenga miedo ni pavor a las matemáticas, Bien, porque eso, sobre todo, no sé cómo sea en otras latitudes, ¿no? Supongo que es diferente, pero aquí en México durante muchos años nos pusieron como esta mentalidad de que los números son complicados, los números son difíciles, creo que en todos no, lados. no Te te hace dar acerques a miedo. no te acerques a los números si no te quieres complicar la vida, etcétera, etcétera, cuando realmente no es nada fuera del otro mundo y tienen la gran ventaja de que no están sujetos a ninguna interpretación subjetiva, ¿no? Son lo que son hoy, mañana y siempre. Claro. Y una operación matemática tiene también la gran cualidad de que pues va a dar el mismo resultado hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, No ¿para qué es tenerle opinable. miedo? Efectivamente. O sea, no es como tratar de hacer una interpretación de un poema donde habla sobre una cortina azul el autor y tratar como de desentrañar qué es lo que quería decir. Aquí no, son números. Entonces, Claro. partiendo por ahí, ¿no? Eh, Conocimientos de probabilidad de estadística, eso también es muy importante. eh, Empezar a meterse sobre todo con, pues, bueno, matemáticas y análisis exploratorio de datos, eso sería muy bueno. También tiene su parte interesante de programación, porque si se van a meter sobre todo la parte de data science y machine learning engineer, pues van a tener que programar mucho en Python. Entonces, es buena idea. Y la ventaja de Python es que ahorita es un lenguaje que está muy de moda y sobre todo que también es muy requerido por empresas, punto que no se dediquen a nada que tenga que ver con data science, pero Nunca está de más manejando. aprender Python. Mira, te Ajá, cuento, yo justo estoy haciendo una capacitación de finanzas y en la capacitación de finanzas hay un módulo que nos dan Python. O sea, imagínate que no tiene nada que ver ni con datos, ni con programación, ni con nada, y en un módulo nos dan eso, ¿viste? Como introducción a Python. Entonces es algo que se está aplicando para todo. sí, y es que Python tiene la gran versatilidad de que, como bien dices, puedes hacer web scraping, puedes hacer scripts para páginas web, puedes automatizar procesos, puedes crear aplicaciones, puedes hacer modelado y exploración de datos, inclusive la misma visualización de datos
lo puede hacer uno con ciertas librerías que también tiene Python, como Seaborn o Matplotlib. También puedes hacer visualización de datos. O sea, Bien, es una herramienta que ahorita está muy, muy requerida y a veces, aunque no encuentre chamba o trabajo de data science o data machine learning engineer, a lo mejor puede ser de developer con Python, ¿no? claro, Entonces, ni hablar. nunca está de más. Bien, y hablando de esto de la búsqueda de empleo y eso, ¿qué tan necesario es tener un portafolio, un portfolio con proyectos? Y contanos si vos tenés uno o si no querés mostrar algún proyecto que hayas hecho. Pues en esta cuestión depende de hacia dónde quieran ir, de todo lo que tiene que ver con data science, ¿no? Depende, y también depende qué tipo de plataforma les permite hacer eso. Por ejemplo, si van a utilizar Python para hacer algunos proyectos, pues pueden subir su código a GitHub y pues al mismo tiempo les sirve como portafolio, ¿no? Porque lo pueden ver un potencial empleador y pues básicamente correrlo en su editor de código y pues comprobar que sí corre, ¿no? En Claro. cuanto, por ejemplo, la parte de visualización de datos, bueno, de data analyst, y que se utiliza mucho la visualización de datos, me parece que LinkedIn es una excelente plataforma para subir tus visualizaciones de datos, ¿no? Y sobre todo como para ir practicando casos de negocio, que eso va a ser, y más adelante lo vamos a platicar en la parte de las pruebas técnicas, eso va a ser de sí o sí. Entonces, Claro, ni irte hablar. como practicando así como de que, bueno, es que se me ocurrió plantearme esta pregunta y me descargué un dataset en Kaggle y con eso me puse a explorar, ¿no? Y subirlo a LinkedIn y pues ir atrayendo como las miradas de posibles empleadores, ¿no? Es una excelente herramienta. O también Tableau tiene la gran ventaja de que tiene una comunidad donde precisamente se dedican como a estarse chuleando las visualizaciones de datos entre la misma comunidad y a darse retroalimentación. Y pues bueno, eso puede traer pues que uno mejore y también pues bueno, atraer posibles miradas como para proyectos a futuro, ¿no? Inclusive pues bueno, yo lo que he estado haciendo es precisamente subirlos a LinkedIn. Ah, sí, Ya, algo estuve viendo de lo que has subido. ya cuando se pasen aquí algunos procesos, igual como voy a subir por ahí partes de los procesos de las pruebas técnicas, para que también la gente sepa más o menos cómo van a ser, ¿no? Porque, Bueno, vos sabés que acá en el canal está totalmente abierto a compartir el contenido que quieras, así que si claro, sí, después o sea, querés compartirnos algo más, sí, mira, eso. si quieres, ay, es que creo que no puedo compartir pantalla, Bueno, pero no te bueno, preocupes. Después cualquier cosa organizamos alguna otra cosita para mostrarles esto de las pruebas técnicas y eso a la gente que le interesa, definitivamente. les va a gustar mucho, Ujú. seguramente. Y contanos, justo ya que, bueno, hablábamos de esta parte de la empleabilidad y todo, más o menos para que la gente tenga más o menos una idea, porque, bueno, nos va a ver gente seguramente de distintos países, ahí en tu país, ¿entre qué rangos más o menos de salarios puede estar un data scientist o data analyst junior, más o menos? ¿Qué es lo que pueden esperar en México? Un entry level o junior eh, sobre ya un salario neto alrededor entre los $1,000 y $1,200. O sea, aquí en México, en empresas mexicanas, está suficientemente bien pagado para los estándares de México, pero si lo comparamos con estándares internacionales, quizá no tanto, ¿no? ¿Es más Porque interesante trabajar para afuera? sí, o sea, estamos hablando de que me ha tocado ver que en algunos puestos junior, en Business Intelligence, que es básicamente ser un data analyst, ¿no? Ujú. Inclusive llegan a doblar el salario.
Entonces, Ah, mira, sí, bien. Pero bueno, entonces, ahí English. sí, definitivamente. O sea, y esa es una muy buena herramienta que tiene que estar sí o sí, porque en parte mucha de la documentación que van a estar constantemente consultando va a estar en inglés. Entonces, lo deben de manejar, quizá no de manera perfecta y pristina, pero lo suficiente como para poderlo comprender, ¿no? Claro. Y de todo lo técnico que fuiste aprendiendo hasta ahora, que bueno, por lo que me contaste fueron bastantes cosas, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te costó aprender en cuanto a lo técnico? En cuanto a lo técnico, ¿qué fue lo que más me costó trabajo? Comprender al principio, porque creo que me metí muy antes en esos conceptos en programación orientada a objetos. Eso yo creo que, no sé si me salté pasos o qué onda, pero al principio sí me costó un poco de trabajo entenderlo, porque aparte no es únicamente con Python, también te ponen Java, también te ponen JavaScript o PHP, y manejar 4 lenguajes de programación para un solo objetivo sí, como que llegó un punto donde me estaba haciendo un poco de cortocircuito, ¿no? Esa podría decir que esa es la parte que más me costó. La parte que más me está gustando, yo podría dividir en dos, la parte de Python y Ujú. la parte de, pues, toda los fundamentos de la visualización de datos. Eso a mí me encanta porque, pues, se manejan muchas cuestiones, inclusive de gusto, percepción visual, carga cognitiva, entender a la audiencia, storytelling. O sea, hay como muchas cuestiones ahí. Súper amplio el mundo, porque tenés que saber desde programación hasta, no sé, hasta teoría del color, porque Sí, hasta todo definitivamente. es muy amplio. Ujú. Y en cuanto, por ejemplo, si hablamos de habilidades blandas para este tipo de rol, soft skills, ¿qué no puede faltar para este tipo de trabajo? Pues yo creo que primero que cualquier otra cosa, ética de los datos, porque en este tipo de trabajos van a tener acceso a muchos datos sensibles. Entonces, esto es precisamente de que, por un lado, evitarse sesgos de confirmación, creencias personales, gustos personales, objetivos personales, todo ese tipo de cosas. Uno realmente, a lo mejor suena un poquito agresivo, pero uno realmente nada más se vuelve un conducto para que los datos cuenten una historia o tengan un objetivo. Uno no es juez, jurado y parte de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso, ética es súper importante, ¿no? Ser lo más imparcial posible, eso es de ley. La comunicación asertiva, porque pues van a estar constantemente pues en comunicación con otras áreas dentro de la organización, los data analysts, los data science, los engineers, gente de recursos humanos, accionistas de la empresa, stakeholders, etcétera, etcétera, constantemente. Entonces, una buena comunicación asertiva nunca está de más, y gestión de tiempo, porque Sí. estamos en la época del home office y es muy fácil dejarse ir con el famoso al rato lo hago, y al final nunca se hace. Entonces, la gestión de tiempo, poderse poner, no sé, ponerse un programador diario sobre qué se va a hacer en qué horario, también les va a solucionar mucho la vida, y sobre todo les va a bajar el nivel de ansiedad, perdón, y el nivel de estrés. Así que eso lo Muy recomiendo buenos consejos. mucho. Me encantaron esos consejos. Y hablando un poquito, retomando lo que hablábamos antes de Excel, ¿no? Que siempre es como un poco polémico. Yo noto que lo siguen pidiendo mucho. ¿Y vos pensás que se va a seguir usando o que ante el avance de otras herramientas más poderosas, como por ejemplo Power Query o SQL, va a llegar un momento en que ya no se va a usar más Excel? ¿Cómo lo ves eso? Excel se ha utilizado durante toda la vida, se ha seguido utilizando y se va a seguir utilizando. O sea,
Al menos como para hacer los primeros análisis exploratorios de una base de datos, yo suelo utilizar primero Excel, ¿no? Como para ir, o al menos parte de mi proceso, o sea, antes de hacer cualquier otra cosa, después de plantearme la pregunta de negocio y hacer cualquier línea de código en SQL, primero me meto al Excel de la base de datos porque se las van a pasar en dos formatos, en Excel o en texto plano, uno de esos dos, muy probablemente sea Excel. Entonces, meterme al Excel como para darme cuenta qué campos vienen, y como para ir armando mi rompecabezas mental de cómo podría ir haciendo mi exploración. Entonces, y también para tareas básicas de administrativas, Excel también va a seguir siendo la herramienta predilecta para poder hacer fórmulas sin tanto drama, ¿no? Estamos muy Y, acostumbrados a usarlo, es como lo más fácil a la mano que siempre tenemos. y como alguna vez leí en algún lado de que todos los caminos de la vida apuntan a Excel, no hay carrera donde uno se salve de Excel, eventualmente lo va a tener que hacer, entonces Sí, ni hablar. Excel va a seguir por los siglos de los siglos. Sí, sí, totalmente. Una pregunta muy curiosa ¿No? que se suele hacer, em, decime si esto es tan verdad o no, ¿no? Se Okay. dice que el trabajo de un data scientist es predecir el futuro. ¿Qué tan cierto es eso? Es la idea, Sí, es la básicamente. fundamental. Sí, o sea, esa es la idea, todavía. Todavía no estamos en ese proceso de que pues ya se puede predecir el futuro, pero se está Estamos yendo. en proceso hacerlo, ¿no? Precisamente los modelos predictivos es lo que quieren hacer, que, y también las recursiones lineales y la probabilidad estadística, todo ese tipo de cosas, que precisamente haciendo estos algoritmos y entendiendo el comportamiento del mercado, del cliente, de varios factores, se puede decir, es que yo creo que, o bueno, haciendo todo este análisis, esto va a pasar en el futuro, ¿no? Y pues poderse ir adelantando a lo que se viene en los mercados o en las empresas o en los Ni hablar. negocios o en los medios inclusive, también se puede utilizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí, es la idea, La base. la base y por Muy el bien. cual existe toda esta área de ciencia de datos, ¿no? Buenísimo. Bueno, Axel, la verdad que me gustó mucho la charla. Creo que hay ¿No? para Igualmente. seguir haciendo cosas, así que no creo que sea la última vez que te tengamos acá. Vamos a seguir armando cosas, seguro. Así que bueno, vos estás abierto a propuestas laborales, todo eso, ¿no? Ahora. Así es, sí, ahorita estamos precisamente en esa búsqueda y de mientras estoy dando clases de visualización de datos ya sea punto el tercero, ya tengo 3 alumnos, para darles clases de pues, fundamentos de base de datos, visualizaciones de datos, un poco de Qué ciencia bueno de eso. datos. Sí, pues hay que Algo buscarle hay que hacer. y me mantiene con el cerebro ocupado, Muy ¿no? bien. Bueno, vamos a dejar acá en la descripción del video todos tus datos de contacto, ¿sí? Así si a alguien le interesa algo de esto, o por cualquier propuesta laboral, también te puedan contactar, ¿sí? Claro que Así que sí, bueno, la gracias. verdad que me encantó la charla, aprendí un montón. Bueno, espero que te haya sentido cómodo, que te haya gustado. No sé si les querés Definitivamente. decir algo a la gente antes de terminar. Pues necesitamos más gente que se meta los datos, porque si algo me he estado dando cuenta precisamente es que ahorita no hay tantos profesionales de la ciencia de datos como uno se imaginaría, ¿no? Entonces hace falta más gente que quiera dar el brinco a ser de parte de estos equipos y pues bueno, ser parte de los que van a programar el futuro, básicamente. Qué lindo. ¿No? Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente acá, por llegar hasta el final. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para estar atentos a cuando se suba un nuevo video. Así que bueno, nada. Te mando un abrazo desde Argentina y Igualmente, bueno, vamos a estar en contacto, ¿sí? claro Chao que a sí. todos.